Que sí, está Ay, perdón, doctor. proyectado. Ahora sí. Bueno, vamos a comenzar. El matrimonio es un acto de singular importancia, de hecho, el más importante en la vida de una persona, porque este constituye una institución social y es la base legítima y única de la familia. Entonces, existen diversas legislaciones de los diferentes países en cuanto a la reglamentación para lo que es el matrimonio, de todos los aspectos que este comprende. Y por eso es que se ha producido también origen a numerosos problemas dentro de lo que es el derecho internacional privado, que más adelante lo vamos a ver. Carlos M. Vico define el matrimonio por su contextura jurídica como una convención, es decir, un acuerdo de voluntades destinado a crear vínculos jurídicos. Esto quiere decir que en el matrimonio encontramos todos los elementos que tienen los contratos, tanto intrínsecos, que serían la capacidad y el consentimiento, por ejemplo, o los extrínsecos, que serían relacionados a la forma. Si hablamos de condiciones de validez del matrimonio, tendríamos dos aspectos, la validez intrínseca y la validez extrínseca. La validez intrínseca refiere especialmente a la capacidad, los impedimentos que tienen estos para celebrarlo. Entonces, tenemos dos aspectos importantes para determinar la ley aplicable a la capacidad. Sería la ley personal y la ley del lugar de celebración del matrimonio. Si vemos el aspecto de la ley personal, podemos definir la capacidad que tienen los contrayentes para facultar este acto, no sé si es correcto el término, porque se rige por la misma ley que gobierna la capacidad de las personas físicas. Y si hablamos de la ley del lugar de celebración del matrimonio, se sostiene a favor de la conveniencia de la adopción para facilitar la celebración del mismo y el logro que tiene esta certeza inicial en la terminación de la ley aplicable. Podemos citar acá a la Convención sobre la celebración y reconocimiento de la validez de los matrimonios de La Haya de 1978, que definía en su artículo 9 el principio general de sumisión a la ley del lugar de celebración del matrimonio. Es decir, que permite que cada Estado contratante rechace la validez del matrimonio cuando existan impedimentos, por ejemplo, de parentesco o falta de edad o locura. Si hablamos de validez extrínseca, tendríamos las formas matrimoniales. Como se logra ver en la diapositiva, tenemos 4 formas. Sería la forma religiosa, la forma civil, las formas... En nuestro país, en la ley de 11 de octubre de 1911, se reconoce el matrimonio civil como... que el matrimonio civil debe celebrarse del modo que determina la mencionada ley, específicamente el artículo 2. El Código Bustamante se inclina por una solución similar en su artículo 41, que refiere a cuya primera parte determina que se tendrán en todas partes como válido en cuanto a la forma el matrimonio celebrado, el que establezcan como eficaz de las leyes del país en que se efectúe. La segunda parte de este artículo refiere lo siguiente, que los estados cuya legislación exijan una ceremonia religiosa podrán negar validez a los matrimonios contraídos por sus nacionales en el extranjero sin observar esa forma. También podemos mencionar el artículo 42 del Código Bustamante, que dispone que los países en donde las leyes admitan los matrimonios contraídos ante los funcionarios diplomáticos o agentes consulares de ambos contrayentes se podrían ajustar a su ley personal, sin que exista perjuicio de que sean aplicables las disposiciones del artículo anterior. Después tendríamos la prueba del matrimonio, que si hablamos de prueba del matrimonio, tendríamos que tener en cuenta que el principio rector es regirla
por la ley del lugar de su celebración, ¿no? Entonces existen distintas razones de distinta índole que han decidido tomar este criterio, como la doctrina que la legislación optará para este criterio. Entonces, podemos ver también dentro de lo que es el matrimonio, las relaciones personales derivadas del matrimonio. Para determinar la ley competente que debe regir estas relaciones personales, podemos destacar tres aspectos, que serían la ley de la nacionalidad, la ley del domicilio del marido o la ley del domicilio efectivo de los cónyuges, la ley de la residencia, común de los esposos. Si hablamos de relaciones patrimoniales derivadas del matrimonio, tenemos que se denomina como régimen patrimonial a las reglas que, en virtud de una convención expresa o tácita de la ley, gobiernan desde la celebración del matrimonio, los bienes de uno o ambos cónyuges. Esto también puede ser visto desde el triple punto de vista de lo que sería la propiedad, el goce y la administración. Si el legislador optara por el primer criterio, estaría eligiendo el punto de conexión domicilio o nacionalidad o residencia habitual efectiva de los cónyuges, permitiendo así la modificación del régimen aplicable. En tanto que podríamos poner el siguiente punto también, se decide que si se decidiera por el segundo criterio, se optaría por sujetar las relaciones patrimoniales derivadas del matrimonio a la ley del primer domicilio conyugal o a la ley de la nacionalidad común de los cónyuges en el momento de la celebración del matrimonio, o a la ley de la primera residencia común de los mismos. Matrimonio internacional en la legislación nacional. Hemos citado dos leyes, la ley 603, que es el Código de las Familias y del Proceso Familiar, y la ley de registro civil. De acuerdo al artículo 163 del Código de las Familias y del Proceso Familiar, refiere que el matrimonio de bolivianos en el extranjero, mismo que al ser llevado a cabo en el extranjero entre connacionales bolivianos, puede o podrá celebrarse por los cónsules o funcionarios consulares del país encargado del registro civil, de acuerdo a las disposiciones respectivas. La ley del registro civil de 26 de noviembre de 1898 expresa lo siguiente. El artículo 57 determina que el matrimonio de los extranjeros contraído con arreglo a las leyes de su país deberá ser inscrito en Bolivia cuando los contrayentes o sus descendientes fijen su residencia en territorio boliviano. La inscripción deberá hacerse en el registro del distrito donde uno y otros establezcan su domicilio o residencia. Para tal efecto, deben presentar los documentos que acrediten esta celebración, convenientemente legalizados y traducidos. Podemos citar también el artículo 58 de la Ley del Registro Civil, que refiere que el matrimonio contraído en el extranjero por bolivianos entre sí o con extranjeros, con sujeción a las leyes vigentes en el país donde se celebre, debe ser inscrito en el registro del agente diplomático o consular de Bolivia, en el mismo país. ¿Qué artículo? ¿Qué artículo? 58, doctora. Por favor, léelo nuevamente y yo les voy a pedir a los expositores que se pongan en cámara, por favor, aunque estén leyendo sus exposiciones, no importa, pero que pongan la cámara para que sus compañeros los vean, para que los vea yo. Perfecto, doctora. Está mi cámara activada, tal vez es por las diapositivas, pero a ver, voy a... Ya. Pero, ¿ahora me ve? No importa. Sí, te veo, sí. Doctora, perdón. Después... ¿puedes leerlo nuevamente, ese artículo, por favor? Claro que sí, doctora. Es el artículo 58 de la Ley de Registro Civil, que refiere que el matrimonio contraído en el extranjero por bolivianos entre sí o con extranjeros
con sujeción a las leyes vigentes en el país donde se celebre, deberá ser inscrito en el registro del agente diplomático o consular de Bolivia, en el mismo país, quien franqueará a los interesados copia de la inscripción que haga, indicando el último domicilio del contrayente o de los contrayentes, donde se tomará razón con transcripción íntegra de la partida. Ya. También hemos citado lo que es el Tratado de Montevideo de 1889, por ejemplo, en el artículo 11, que establece la capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma, el acto, la existencia y la validez del mismo. Y estos se rigen por la ley, la ley del lugar en el que se celebra. Además del artículo 12, que, a ver, creo que está aquí. Ay, no sé por qué no cambia. Ahí está. Son el artículo 11, 12, 13, 24, 40, 41, 42 y 43 del Tratado de Montevideo. Ya. Y el artículo 41 del Código Bustamante, que establece que se tendrá en todas o en parte como válido en cuanto a la forma, el matrimonio celebrado, en lo que establezca como eficaz las leyes del país en que se efectúa. Pero, sin embargo, los estados cuya legislación exija una ceremonia religiosa podrán negar la validez a los matrimonios celebrados por sus nacionales en el extranjero, sin observar esa forma. Ahora voy a ceder la palabra a mi compañero Franco Rebollo, que es el quien les va a hablar de la disolución del matrimonio. Ya, muy bien. Gracias, doctora. Voy a desactivar mi micrófono. Gracias. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Hola, buenos días, Franco. ¿Me logran visualizar la cámara? Sí. Ahora sí. Sí. Muchas gracias, doctora. Continuando con el tema, vamos a tocar el punto importante como es el divorcio. De acuerdo, nos vamos a emitir un concepto, ¿no? Primero para ir a ver lo que es el divorcio. Para Félix Paz Espinosa, el divorcio es la disolución del vínculo jurídico matrimonial que estaba constituido legalmente y es pronunciada esto mediante una sentencia judicial que se basa en unas causales que están establecidas en una ley. La disolución del matrimonio para que la vida conyugal que produce el matrimonio puede cesar por una simple causa, ¿no? de esa vida en común que se llevaba y también por la separación personal de los cónyuges o por una destrucción, ¿no? que haya habido en esa vida matrimonial. En estas situaciones se puede resaltar que los esposos, digamos, siguen teniendo esa obligación de cónyuges, pero aún no tienen libertad para poder hacer sus vidas. Y en el otro caso sería de que sí están completamente aptos para poder realizar su libertad mediante esa sentencia que declara divorcio. Ahora sí, si hay una nulidad, tocando ese punto del matrimonio, es que esto se debe de acuerdo a que no se cumplen los requisitos que hay de forma o de fondo. Ahí sí se puede realizar la nulidad. Y en nuestro régimen jurídico nacional se establece que la disolución del matrimonio, de acuerdo a lo que establece el artículo 204 del Código de Familias, es que nos establece en el artículo 204, en el inciso A, que el fallecimiento o la declaración de fallecimiento presunto de la o el cónyuge es la causa para extinguir
para la disolución de ese matrimonio. Y la otra causal es el divorcio o la desvinculación. Hay unas causales también de divorcio en nuestro derecho y son importantes también por el considerarlas. Esto se establece o se encuentra por los efectos de la homologación de la sentencia del divorcio. En esta la autoridad judicial va a tomar en cuenta las causales que se han invocado y va a tomar como fundamento esa disolución que haya del matrimonio. También en nuestra normativa, en la ley 603 del Código de Familias, en su artículo 205 establece que el divorcio o la desvinculación de la unión libre proceden en la vía judicial, por ruptura del proyecto de vida en común, por acuerdo de partes o voluntad de una de ellas. También proceden en la vía notarial, por mutuo acuerdo. Entonces, esas son las dos formas en las que se procede a realizar el divorcio, por vía judicial o vía notarial. La acción de divorcio, recordemos el derecho procesal orgánico, la acción es la facultad que la persona tiene para poder acudir al órgano jurisdiccional y pedir que se le otorgue o se reconozca su derecho. Entonces, para el caso del divorcio, es que la acción de divorcio es la facultad legal que tienen los cónyuges para demandar su desvinculación. Esto sea por varias causas señaladas, digamos, en la ley. Los artículos 207, 208 y 209 del Código de Familias nos establecen. Artículo 207. Personas que pueden ejercer la acción. La acción de divorcio o desvinculación se ejerce por la o el cónyuge o por ambos, por sí o por medio de la representación. Artículo 208. Extinción por reconciliación. La reconciliación pone fin al proceso y puede oponerse en cualquier estado de la causa, mediante manifestación verbal o escrita, libre o voluntaria de ambos cónyuges, ante la autoridad judicial, si aún no hay sentencia ejecutoriada. El artículo 209, nueva acción de divorcio. En caso de discordia, después de la reconciliación, la o el cónyuge puede iniciar nueva acción de divorcio o desvinculación.